Tiempo de tertulia económica en Periodista Digital. Hoy con dos prestigiosos economistas. Por un lado, John Mueller, del Mundo, y por otro lado, Emilio J. González, de Libertad Digital, para hablar de la subida del IVA, la prima de riesgo, el rescate a la banca y también, sobre todo, pues el último dato conocido, la bajada del paro en el pasado mes de junio en casi 100.000 personas. Hombre, en principio es un dato bueno, ¿no? Es un dato bueno teniendo en cuenta que estamos acostumbrados en los últimos meses a que las cifras de aumento del paro sean mayores que las de la serie histórica correspondiente a ese mes o que los descensos sean menores, ¿no? Lo que pasa es que luego también hay que introducir alguna matización. Por ejemplo, uno de los motores de la caída, uno de los elementos que explican la caída del paro es lógicamente el inicio de la temporada alta en el sector turístico, ¿no? Y en este caso pues ha tirado muchísimo para la baja del paro como consecuencia de que previamente había habido muchísimas menos contrataciones de lo que había sido normal, precisamente pues porque el sector también está atravesando unos momentos de debilidad importantes como consecuencia de la crisis en Europa. Sin embargo, las reservas para este año, sobre todo de Alemania y del Reino Unido, que son nuestros principales aportadores de turistas, han ido mucho mejor de lo esperado y eso ha permitido pues el recuperar los niveles de empleo propios del verano. Entonces yo creo que son cifras buenas, pero que también hay que introducir esa matización, que en parte son muy buenas porque venimos de una situación bastante peor de lo que era normal en España. Yo creo que el dato efectivamente, objetivamente es bueno, como has dicho, es el mejor en 16 años. Obviamente responde a condiciones estacionales porque entramos el verano y el sector turístico está contratando más. Ahora, no lancemos las campanas al vuelo y creo que hay que ser prudente y creo que alguien del gobierno ya ha dicho que no se hable de brotes verdes ni de rayos de sol porque primero alguien ha dicho ya está operando la reforma laboral lleva una semana aprobada, con lo cual pues sí, está operando, pero de aquella manera, ¿no? Aún falta utilizar mucho más todos los resortes de la reforma laboral y sobre todo el gobierno insiste en que se utilice la flexibilidad a la hora de negociar los salarios en vez de recurrir al despido inmediatamente como ajuste de costes y yo creo que no se han explorado todas las posibilidades que esta reforma laboral brinda al sector empresarial. Por otra parte, vamos a tener un segundo semestre muy complicado porque tiene que empezar ya la reducción del aparato paraestatal empresarial público. El presidente Rajoy anunció que se va a reducir en un 20% las empresas públicas en este curso. Yo creo que ya van retrasados si quieren conseguir esa reducción del 20%, o sea que no se han aplicado la tarea y si se quieren aplicar, pues lo que vamos a ver es un aumento de una destrucción de empleo público, no digo de funcionarios, de empleo público en el segundo semestre importante. No, además también ahí habrá que sumar todo lo que sea destrucción de empleo público, de empleo procedente del saneamiento del sistema financiero español, ¿no? Efectivamente. Entonces eso también va a alimentar las cifras del desempleo en la segunda mitad del año. Ahora, yo creo que también en ese sentido hay que mandar un mensaje de no alarmismo, es decir, esto no es aquellas grandes cifras de destrucción de empleo de los años 2008-2009 cuando no se hacía nada pues frente a la crisis, sino que en este caso son necesarias para poder proceder al ajuste de la economía y que a partir del año que viene podamos empezar a pensar en crecer y en testar la validez de la reforma laboral también para generar puestos de trabajo. Yo creo que la reforma, sin ser óptima, tiene cosas muy buenas y me parece la más profunda de las reformas que ha hecho el gobierno respecto, por ejemplo, de la reforma del sistema financiero o del planteamiento que se ha hecho en relación a la ley de estabilidad presupuestaria. Me parece que la reforma laboral ha sido la más profunda en ese sentido. Ahora, tenemos que aprender a utilizarla, a aplicarla. En este país somos especialistas en escribir maravillosas leyes, maravillosas reformas, pero no nos preocupamos de la implantación de la norma. Nunca hacemos una marcha blanca ni nunca hacemos un entrenamiento de los sectores implicados para que aprendan a utilizar la norma. En este caso, yo sé que el gobierno estuvo preocupado al principio porque vio que se disparó el número de expedientes de regulación de empleo, efecto que no quería conseguir, pero bueno, una vez que ha pasado en los primeros meses ese entusiasmo empresarial por recurrir al ERE y por la facilidad que planteaba la reforma, ahora a ver si empezamos a utilizar los mecanismos de flexibilidad de la negociación interna en las empresas para que se ajusten los costes por esa vía y que el despido sea la última instancia antes de proceder al ajuste por vía salarial o por vía de las condiciones laborales, ¿no? Que yo creo que es lo que la reforma realmente le ofrece al mundo laboral. Pero como dice Emilio,
tenemos la suerte de que ahora están operando varias fuerzas en este mercado. Por un lado, el estímulo y el incentivo que supone esta reforma laboral nos va a permitir, y noticias como la que recibimos hoy, nos permite afrontar con muchas más garantías la reforma financiera, donde se va a producir destrucción de empleo, y la reforma del sector público y territorial, donde también se va a producir destrucción de empleo. Hoy, precisamente, usted, John Mueller, escribió un artículo hablando de pues la pérdida de esa previsibilidad que siempre le ha caracterizado a Mariano Rajoy en búsqueda de otros objetivos. Eso, digamos, ¿en qué medida puede afectar, digamos, a la confianza que haya en el propio Rajoy, que ya deja, digamos, como digo, esa previsibilidad? Yo creo que eso fue un efecto colateral del intento del señor Rajoy de justificar que tuvo que tomar algunas decisiones que expresamente había dicho que no iba a tomar durante la campaña electoral, ¿no? Entonces, buscando una justificación a eso y engrandeciendo el envite y diciendo que tuvo que tomar las decisiones que fueran necesarias por el bien de España, pues él subordinó lo que era su previsibilidad, y eso nos situó en un ámbito en el que hubo unas semanas en las que los españoles pensábamos que podíamos esperar cualquier cosa de los viernes del Consejo de Ministros, porque como habíamos perdido esa previsibilidad, que yo creo que es un gran activo que Rajoy explotó muy bien cuando estaba en la oposición y en contra de lo que pretendía el Partido Socialista, que pretendía de alguna manera menoscabarle o utilizarlo de una manera peyorativa. A mí me parece que era un activo que él tenía y que cuadraba perfectamente con su personalidad un tanto hierática, ¿no? El asunto es que al perder esa previsibilidad, eso tiene un efecto económico, y es que tú no puedes tener vamos a ver, la economía lo que necesita es reglas relativamente pocas y estables, y las que haya estables pues tienen que ser además que operen con incentivos precisos, ¿no? Entonces, como incentivos precisos dentro de la sociedad. Y a mí me parece que la imprevisibilidad de un gobernante es un factor de desconfianza. Lo que ocurre es que, creo que también hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Una, el Partido Popular, cuando presentó su programa electoral y hizo todas sus propuestas de campaña, tampoco estaba en el poder y sabía exactamente con lo que se iba a encontrar. Y desde luego, pues nunca pensó que se iba a encontrar con un sistema financiero muchísimo más deteriorado de lo que se sabía hasta esos momentos, con la actitud que había mantenido el Banco de España de ocultar la verdad a través de fusiones que lo único que han hecho ha sido agravar los problemas en lugar de hacer que aflorasen y tomar las soluciones en su debido momento, ¿no? Y por otro lado, pues porque la situación presupuestaria, tanto del Estado como de las autonomías, también era mucho peor de lo que se sabía, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, la previsibilidad tuvo que dar paso a las medidas de emergencia. Lo que ocurre es que yo creo que también Mariano Rajoy, en su pérdida de previsibilidad y por tanto pues de la confianza que hay que tener en la política económica de que nos va a dar bandazos inesperados, pues también tuvo mucho que ver el calendario electoral, ¿no? El aplazar decisiones importantes hasta que pasaran las elecciones andaluzas, cuando el discurso del año pasado había sido la urgencia de las elecciones, de adelantar las elecciones generales precisamente para tomar medidas. Entonces eso dejó bastante descolocada tanto a la Unión Europea como a los mercados, y después, pues cuando transcurridas las elecciones andaluzas se presentaron los presupuestos, fue también un momento de decepción porque se pensaba que el presupuesto iba a tener otro tipo de contenido, sobre todo por los ingresos, que es donde se generaron las dudas, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezaron los problemas con la prima de riesgo y desde ese momento pues el gobierno lo que ha dado la sensación es de que ha estado embarcado en un ejercicio de improvisación permanente a falta de un programa estratégico de medio y largo plazo, o a lo mejor de un programa que no se puede aplicar en esas circunstancias de mercado con los que ellos no contaban, ¿no? Ahora, gracias a los acuerdos de la cumbre de Bruselas del pasado fin de semana, más los previos que ya se habían alcanzado en la Unión Europea, parece que podemos olvidarnos un poco de esa preocupación en relación con los mercados. Entonces esperemos que a partir de ahora se ponga en marcha de verdad ese programa previsible del Partido Popular, anunciando las medidas en tiempo y forma, no anunciando simplemente reformas sin decirnos qué reformas van a ser ni cuándo van a entrar en vigor. O sea, quizá, Emilio, pues además usted lo escribía precisamente también en su columna de opinión, achacaba un poco al gobierno de España que no era consciente, digamos, de la situación que estamos atravesando con el déficit. Quizá ya sí empieza, digamos, un poco después de lo que ha pasado estos días en Bruselas con
con ese acuerdo con el que se ha llegado con Alemania, ese apoyo de Italia y Francia al rescate de la banca española, quizá el gobierno empieza a tener un poco más claro lo que tiene que hacer, o todavía le veo muy dubitativo? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el gobierno, en este caso desde el Ministerio de Hacienda, yo creo que están más bien dubitativos, ¿no? Porque primero, la primera parte del problema se llama comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que el gobierno a estas alturas tendría que haber sido muy claro en cuáles son los objetivos que espera de las comunidades autónomas, no solamente en términos cuantitativos de reducción de déficit o de un nuevo impulso, teniendo en cuenta que la economía se está deteriorando más este año, más de lo que había previsto el propio gobierno, ¿no? No solamente un impulso en términos cuantitativos de objetivo de déficit, sino creo que también que en términos cualitativos, ¿no? Es decir, porque no es lo mismo recortar unos gastos que otros. Y si además tenemos en cuenta que el gobierno ya está barajando la posibilidad de subir el IVA de el IVA reducido, el superreducido, que es el que tiene más impacto social porque afecta a productos tan básicos como el pan, los huevos o los alimentos, pues cuando hay tanta gente con tantísimos problemas para comer, pues yo creo que tendrían que hacer más un esfuerzo por el lado del gasto que por el lado de los ingresos. Pero por el lado del gasto realmente el Estado ya no tiene margen. Son las comunidades autónomas donde tienen bastantes posibilidades, y no digamos ya los ayuntamientos, sobre todo con todas las competencias impropias que han asumido voluntariamente. Entonces yo creo que el Partido Popular debería de haber estado trabajando desde el momento en que llegó al gobierno en una estrategia de medio plazo para una reforma integral de la administración pública española y del gasto público español, en el sentido de que debe hacer cada uno y no solaparse y no asumir nadie competencias que no debe si no tiene ingresos para financiarlos, ¿no? Y a corto plazo yo creo que debería de insistir en que las comunidades autónomas hagan más esfuerzos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el gobierno debe ejercer un liderazgo. Yo creo que es importante pues que se insista en racionalizar la sanidad o en racionalizar la educación, pero yo creo que ahí el gobierno se equivocó cuando les dijo a las autonomías que les presentaran sus planes, cuando yo creo que el gobierno tiene que coordinar estas cosas. Por poner un ejemplo, pues no tiene mucho sentido que en todas las autonomías hay hospitales dotados de todo tipo de equipos, ¿no?, que están infrautilizados porque no hay tantos enfermos en una comunidad autónoma para eso. Pues lo lógico es que se diseñen planes nacionales de integración, de coordinación, ¿no?, para poder utilizar de forma más eficiente todo ese tipo de equipos. Y lo mismo pues nos ocurre con las universidades, ¿no?, que es otro ejemplo clarísimo. Todas las autonomías hay universidades, pero en muchas casi no hay ni alumnos suficientes. Entonces yo creo que hay más que confiar en que las autonomías tomaran las decisiones. Yo creo que tendría que haber habido liderazgo por parte de los distintos departamentos del gobierno, en este caso por el Ministerio de Sanidad, por la ministra de Sanidad Ana Mato, y por el ministro de Educación, el señor Wert, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que le falta a este gobierno, ese tipo de impulsos que de verdad hagan creíble los esfuerzos, ¿no? Porque no es lo mismo aprobar un decreto de educación como el que se ha aprobado, sabiendo que las competencias de materia de educación son de las autonomías, que haber cogido y aprovechar pues todas las capacidades legales que tiene el gobierno y que le reconoce la Constitución y el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias, para poner en orden esto de forma que los ajustes esperados en esos ámbitos sean de verdad efectivos e inmediatos y por tanto que doten de credibilidad a la política económica. Bueno, yo creo que ayer Mariano Rajoy anunció 4 nuevas reformas en las que se piensa empeñar, ¿no? La energética, la de las administraciones, la de unidad de mercado y la de organismos reguladores. Bueno, de estas, la de las administraciones, que es la que Emilio estaba contando, ahí hay un trabajo bastante avanzado por parte de Antonio Beteta, ¿no? De hecho, hay un planteamiento que yo creo que está pendiente de negociarse con el Partido Socialista. Incluso el Partido Socialista tiene un borrador de una propuesta del gobierno para pactar una reforma de las administraciones públicas, ¿no? Esa reforma pues tendría mucho que ver con la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Transparencia en ese terreno, que serían, digamos, los elementos de coerción para que esas administraciones actuaran. Y por otro lado, eso va a producir algunos efectos, ¿no? Por ejemplo, la superdiputación. O sea, la desaparición de las mancomunidades, que es una cosa que el Partido Popular tiene atravesada desde hace mucho tiempo y que ya esbozaba en su programa electoral que las iba a suprimir. Las mancomunidades probablemente desaparezcan, con toda la estructura que ello conlleva. En cambio, el planteamiento con las diputaciones, que yo pensé que era también ir a suprimirlas, va a ser convertirlas en administración periférica de las comunidades autónomas y sobre todo encargarles algunas funciones que los ayuntamientos dejan de hacer. Por ejemplo, se calcula que hay unos 2.000 de los 8.000 ayuntamientos
que no van a poder cumplir la ley de estabilidad presupuestaria en el sentido de que no van a poder formular sus presupuestos. O sea, son ayuntamientos tan pequeños que no tienen ni siquiera la capacidad técnica de hacer una hoja de cálculo con los presupuestos para el año. Entonces, esos presupuestos se los tendrá que hacer alguien, se los tendrá que hacer la Diputación. La Diputación tendrá que prestar ciertos servicios de agua o ciertos servicios de recogida de basuras que esos ayuntamientos muy pequeños o que están en zonas periféricas de las comunidades autónomas no pueden hacer. Bueno, esto yo entiendo que ya el otro día estuve hablando con el presidente de una diputación gallega y me estaba contando que a ellos ya se les ha transmitido muy concretamente cuáles van a ser las nuevas funciones que van a tener que asumir. O sea, aquí se ha hecho un trabajo silencioso, pero que está listo para dar sus frutos y ser anunciado. Entiendo que en el acuerdo con el Partido Socialista, por ejemplo, hay una medida para limitar el número de concejales en los ayuntamientos. Y esa propuesta solo está pendiente de un número que puede oscilar entre 5, 7, 9, pues lo que pacten el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? Pero eso puede ser una noticia muy buena en términos de que se reducirá el número de concejales, que creo que en este país son como 80.000, ¿no? Bueno, y ese tipo de medidas yo entiendo que el gobierno las está estudiando. Hombre, ahí estaba inserto también una negociación muy dura que va a haber con los empleados públicos y con los funcionarios, que tendrá que ver con la adaptación de sus condiciones laborales. La idea del gobierno es que las condiciones laborales del sector público sean lo más semejantes posibles a las del sector privado. Y eso va a significar algunas renuncias. A cambio, a lo mejor ya no hablamos de congelación o de rebaja de los salarios de los funcionarios, pero a lo mejor tendrán que ceder en los días de vacaciones o en otros privilegios de los que disfrutan. En los moscosos. Los famosos moscosos que estaban en el punto de mira, aunque el gobierno luego desmintió que eso se fuera a implantar, pero yo creo que una cosa es desmentir que el gobierno vaya a quitar los moscosos y otra cosa es decir, no vamos a negociar con los sindicatos de la función pública quitarlos, ¿no? Que probablemente ese sea uno de los elementos de transacción que los funcionarios puedan utilizar, porque bueno, hay otras cosas que me parecen ya ensoñaciones. O sea, hablar de la posibilidad de quitarles la inamovilidad laboral a los funcionarios, pues ya me parece que es una tarea ímproba en este país, pero bueno, que hay que seguir esforzándose por hacer ver que la inamovilidad funcionaria solo es razonable en términos de aquellos funcionarios que ejercen una potestad del Estado. No tiene sentido que los médicos, que los maestros, que los bedeles, que un montón de administrativos gocen de inamovilidad funcionaria, claro, porque no ejercen funciones. O sea, un médico presta un servicio público muy importante, pero no necesita tener inamovilidad funcionaria. Es más, sus criterios de funcionamiento deberían parecerse mucho a los de un médico privado, más que a los de un funcionario público que está avisando papeles en un despacho. Esas son las cosas, por ejemplo, que el gobierno debería abordar. Yo creo que ayer Mariano Rajoy se levantó con el pie reformista y yo pregunté, ¿y lo anunció con entusiasmo o lo anunció como quien tiene que cumplir con los deberes que le ha impuesto el Consejo? Porque este es el toma y daca del Consejo Europeo. En el Consejo Europeo Rajoy consiguió una gran victoria política, porque ese comunicado, vamos, parece hecho a la medida de España, ¿no? Sí. Pero más que de Italia, incluso, sobre todo por los dos primeros puntos que atienden a la banca. Pero Rajoy y Monti se comprometieron en el Consejo a cumplir con la estabilidad presupuestaria, o sea, con el déficit fiscal, con el ajuste, y pues en segundo lugar con las medidas de reforma para que sus economías sean más competitivas. De todos modos, Emilio, John, haciendo un pequeño inciso, pero precisamente hablando de estas medidas anunciadas ayer por Mariano Rajoy, ¿no consideran ustedes que hubiese sido mucho más decoroso haber presentado este plan de reformas en sede parlamentaria y no en la sede del Partido Popular? Hombre, yo lo que pienso realmente es que lo que tendría que hacer Mariano Rajoy es, en contra de lo que se ha dicho ya, convocar el debate sobre el estado de la nación, ¿no? Eso, pero lo digo además por tres razones. Primero, porque en el fondo estamos en una democracia y cuando se nos está exigiendo a los ciudadanos ajustes duros y se nos está metiendo la mano en el bolsillo para subirnos los impuestos, creo que tenemos derecho a saber, ¿no?, el porqué, ya que el gobierno se explique en el Parlamento, ¿no? En segundo lugar, yo creo que este gobierno tiene que explicar a los españoles cuál es la verdadera situación de nuestro país, cómo están las cosas y cuáles son los problemas que tenemos que afrontar y su gravedad, ¿no? Esto no se hizo en su momento
como consecuencia de no querer alarmar al electorado andaluz, ¿no? Entonces yo creo que se debe de hacer en estos momentos, porque creo que es la última oportunidad que le queda al Partido Popular de hacerlo, ¿no? Pero los españoles tampoco son tontos, los españoles entienden que es necesario un ajuste y explicando las cosas como son es más fácil presentar a continuación y dentro de ese mismo debate las medidas que hay que tomar, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tendría que ser. Creo que además el PP cometería un error estratégico de no aprovechar esta circunstancia, porque pasado el verano las culpas van a ser menos del gobierno de Zapatero y van a ser cada vez más del gobierno de Mariano Rajoy, y ya no va a tener ocasión de exponer las cosas como son. Entonces yo creo que es lo que debería de hacer. No solamente plantear las medidas de reforma, por duras que sean, sino plantear también por qué es necesario tomarlas. Hablarles a los españoles desde la tribuna del Congreso de los Diputados y decir cuál es la situación real, porque aquí se nos han ocultado hasta ahora muchísimas cosas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices y me hubiera gustado que hubiera debate del Estado-Nación. Ahora, es verdad que el debate del 11 de julio va a ser un debate potente y va a ser quizás el auténtico debate sobre el Estado de la Nación cuando presente la reforma financiera, y probablemente, ahora tienes toda la razón en que habría sido mucho más aceptable y mucho más adecuado a nuestra configuración parlamentaria el haber anunciado lo que ayer anunció en Sevilla en sede parlamentaria, ¿no? Y sobre todo al país. Ahora, esto también nos da alguna clave de cómo es Rajoy, ¿no? O sea, él lo primero que intenta es cuadrar internamente al partido, alinearlo, porque es verdad que vamos a ver, ¿por qué el triunfo del viernes en el Consejo Europeo es importante para Rajoy? Es un triunfo político. No solo porque es un triunfo político a nivel europeo y a nivel, sino que le permite enviar un mensaje de solidez de cara a la militancia del PP, que ya empezaba a cuestionar ciertas cosas del gobierno que se veían como errores de gestión y de comunicación. Entonces, es obvio que en la reunión de ayer Rajoy necesitaba percibir que los suyos volvían a realinearse detrás de él. Y de alguna manera, pues estos mensajes van preparando el camino a todos ellos para que ninguno se desvíe. A mí los datos que me dan, yo estoy muy preocupado porque creo que los ingresos efectivamente se han hundido, la recaudación es malísima. Mirar la evolución del IVA es impresionante cómo se ha hundido la recaudación del IVA, está al orden del 10% la caída en la recaudación del IVA. Tampoco es buena la recaudación en otros terrenos. A mí me preocupa mucho que esta caída de ingresos va abriendo el gap de nuestro déficit de una manera espectacular de aquí a fin de año, y es absolutamente imprescindible que España este año no falle en el déficit. No podemos fallar porque nuestra credibilidad depende de eso, porque ya habíamos dicho que íbamos a cumplir el 6% el año pasado y nos hemos ido casi al 9, al 8,9. Entonces, es fundamental que este año no fallemos y el gobierno tiene que arbitrar las medidas que sean necesarias para que cumplamos el déficit, y yo no descartaría, a lo mejor es una medida un poco alarmista, pero yo no descartaría pues que de pronto a fin de año haya que decir, oye, se quita la paga extra de no sé qué, como hizo Portugal, que tuvo que quitar la paga extra de Navidad a sus funcionarios para poder cuadrar sus cuentas. Yo no sé si llegaremos a esos extremos. Lo lógico sería que ya estuviéramos estudiando lo que vamos a hacer. Una de las posibilidades que está sobre la mesa es la subida del IVA. Sé que a Cristóbal Montoro no le gusta y que está estudiando otros impuestos indirectos, y la creatividad fiscal ahora mismo en el gobierno está desatada. Así que podemos esperarnos cualquier cosa. Con el tema del IVA en concreto, yo no hay que tener en cuenta una cosa, que nosotros empezamos el año con un petróleo por el entorno de los $110 el barril, y en este momento lo tenemos en el entorno de los 50 y tantos dólares el barril, y eso tiene unos efectos demoledores sobre la recaudación del IVA, el precio del petróleo, ¿no? Que ese es un elemento inesperado. Entonces, yo lo que creo es que más que ajustar por el lado de ingresos, deberían de ajustar de verdad por el lado del gasto, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Quizá lo fácil sea tocar nuevamente el sueldo de los funcionarios y quitar la paga extra de Navidad. Y este año pues podría ser admisible, teniendo en cuenta que estamos en una situación de urgencia. Pero yo creo que a medio plazo lo que tienen que hacer es recortes estructurales de gastos. Es decir, en la hora muerta del Estado. Acabar con políticas enteras, ¿no? Sí. Con políticas integrales. Y yo creo que para eso pues va a ser necesario una reforma del Estado, ¿no? Es decir, en un sentido, o bien que hagamos un nuevo pacto constitucional de reparto de competencias entre Estado y autonomía, si aquí se acabaron los solapamientos, las duplicidades y demás, o bien que el Estado se dote de la capacidad de poder retener ingresos a las autonomías, ¿no? De poder retener transferencias a las autonomías para poder marcar objetivos generales de política económica, ¿no? Y hoy por hoy eso habría que renegociarlo, porque las sentencias del Constitucional que han ido estableciendo el Estado de las autonomías
ni permiten lo uno ni dejan demasiado margen al Estado para incumplir o para cambiar en un momento determinado lo que son las previsiones de ingresos de las autonomías más allá de las que estén derivadas de la evolución de la agricultura. Quiero decir que el Estado no puede decir en estos momentos a mitad de año, mire, ustedes van a ajustar un 15% más en su gasto porque yo les voy a dar un 15% menos de ingresos por decreto, ¿no? No tiene capacidad de hacer eso, es decir, no tiene capacidad de manejar la política económica como consecuencia de una serie de sentencias del Tribunal Constitucional que han malinterpretado la Constitución con tal de favorecer a las autonomías. Entonces yo creo que ahí tendrían que empezar a trabajar en un nuevo pacto constitucional de forma que el gobierno central pueda recuperar los poderes propios de un gobierno central para manejar la política económica. Entonces el ajuste sería muchísimo más sencillo y sobre todo ganaríamos en credibilidad, porque el gran problema en estos momentos de la economía española no es si Rajoy es capaz o no es capaz, sino si vamos a poder, sino qué va a pasar con las autonomías realmente, es hasta qué punto van a poder forzar a las autonomías a cumplir con los objetivos de déficit que tienen que cumplir y con los objetivos de saneamiento que tienen que cumplir. Y esa es la duda en el mundo. A mí me parece que en la línea de lo que tú estás diciendo, que el envite reformista es muchísimo más ambicioso, debería ser muchísimo más ambicioso de lo que está planteado. Un pacto energético, ya lo sabemos, necesitamos tener energía más barata para ser competitivos, eso repercute sobre todos los sectores, etcétera. Igual que la unidad de mercado, igual que los anuncios que ha hecho ayer el señor Rajoy, ¿no? Lo de los organismos reguladores, que por cierto la idea de un organismo regulador con distintas salas que atendieran a la competencia, a la electricidad, a las telecomunicaciones, pues parece que ha sido bloqueado por Bruselas o ha sido desaconsejado. Aquello era un dossier prácticamente elaborado por una empresa privada que el gobierno había asumido como propio y lo había empezado a mover, pero que se ha visto que ha topado con muchos problemas, ¿no? Y con Bruselas sobre todo. Ahora, yo creo que hay que poner la mirada en otras cosas, o sea, hay que poner la mirada en definitivamente, y cuando estoy hablando de la inamovilidad funcionaria de maestros y médicos, que yo sé que este no es un tema popular y los funcionarios se cabrean y me mandarán correos electrónicos, yo los contestaré atentamente como siempre lo hago. Lo que hay ahí detrás es la necesaria e imprescindible introducción de elementos de mercado en el funcionamiento de la sanidad, la educación en España. O sea, no, vamos a ver, ayer una señora decía, es que usted no puede garantizar lo que la Constitución manda, que es sanidad gratuita y tal. Y yo, mire, la sanidad y la educación se pueden garantizar perfectamente con mecanismos de mercado. La gratuidad y el acceso de las personas sin recursos a la sanidad y a la educación se puede garantizar perfectamente con mecanismos de mercado. Y no es lo que no manda la Constitución es, señores políticos, construyan ustedes un elefante educativo, un monstruoso sistema público educativo para satisfacer este derecho. No, eso no lo manda. Manda satisfacer el derecho. Pero no dice que tengas que construir un aparato estatal lleno de funcionarios, lleno de docentes, lleno de edificios, lleno de vehículos. Ni dice que todo el mundo tenga que ir a la universidad, ¿no? Ni dice que todo el mundo tenga que ir a la universidad. Una mala concepción, es decir, y respecto de la sanidad, quien valga de verdad, ¿no? Y respecto de la sanidad, lo mismo. La Constitución no manda que usted haga hospitales públicos y convierta a los médicos en funcionarios, que me parece una de las atrocidades de este país, haber convertido en funcionarios a los médicos. Luego ellos se quejan si ganamos poco. Digo, pues en parte es porque sois funcionarios, no por otra cosa, porque si hubiera un esquema que hubiéramos diseñado de otra manera, hay que mirar a Suecia. Nadie dice que Suecia sea un país antisocial. Yo no digo trasladar aquí el modelo chileno, donde estos dos capítulos de la sociedad son privados y cada uno se tiene que buscar la vida en la ley de la selva. Yo lo que digo es que miremos a Suecia, que es un país que se parece mucho más a Europa y donde se han introducido criterios de capitalismo social, de criterios de mercado. ¿Por qué? Porque lo importante que hay que introducir en España es la competencia. Este es un país que le tiene miedo a la competencia y es absolutamente fundamental competir. La prueba es que la selección española tiene un récord en 4 años compitiendo contra los mejores del mundo espectacular. Cuando los españoles se ponen a competir, lo hacen muy bien. En entornos competitivos los españoles prosperan, florecen, se destacan, son los mejores. O sea, no es que tengamos una maldición genética que diga que la competencia nos deja siempre en el último sitio. Entonces, y es más, nos hemos demostrado a nosotros mismos, yo ayer me estaba acordando de su Bizarreta cuando se le pasó la pelota por debajo y fue gol y nos eliminaron no sé dónde. Cuando Raúl tiró a las nubes un penalti. Estaba pensando en las miles de veces en que los españoles se decepcionaron ante su aparato de televisión viendo a su selección. Pero si miramos bien, y esto sería gracioso que alguien hiciera un estudio económico,
la cantidad de recursos que hemos volcado en el fútbol en los últimos años en pos de este objetivo que no estaba marcado por ningún gobierno, dijo vamos a ganar 2 Eurocopas y un Mundial. Eso no aparece en ningún papel. Nadie ha hecho un plan para esto. Es verdad que sí se han creado unos incentivos sociales, porque como a la gente le gusta el fútbol, pues se han destinado muchos dineros de patrocinadores privados, de empresas privadas, del sector público, ayudas públicas, que no sé si Bruselas ha mirado bien a los equipos de fútbol, a la liga, que tienen una deuda con la Seguridad Social, que es una manera de subsidiarles también. Bueno, pues se han destinado un montón de recursos al fútbol que al final han dado sus frutos. Porque además ha habido gente que ha contratado a las personas indicadas, primero a Aragonés, luego a Del Bosque, que han sabido generar un sistema de juego que ha dado resultados. Y entonces al final pues hemos destinado recursos, hemos competido y hemos sido mejores. Eso se puede hacer en todos los sectores. Y sobre todo, yo digo, hay que mirar, introducir elementos de mercado en la sanidad, introducir elementos de mercado en la educación, introducir elementos de mercado en las pensiones. Ya me parece más complicado, pero hay que intentar hacerlo. Y es una forma, primero, de descargar funcionarios, de descargar gasto en el Estado y, sobre todo, de focalizar el gasto, porque lo que no es justo es que subsidiemos a toda la sociedad. Debemos focalizar el gasto social en los que lo necesitan. Hombre, yo creo nada más es que hay que plantearse otras dos cuestiones. Uno, la administración pública española, en términos de aplicación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, es una de las más avanzadas del mundo. Y en algunos de sus ámbitos es la más avanzada del mundo. Por ejemplo, en la administración tributaria, que nos iba a decir a nosotros hace 10 años que podíamos presentar la declaración de la renta por Internet. Estamos muchísimo mejor que nuestros pares europeos. Exactamente. Entonces, ¿eso qué implica? Ventajas para los ciudadanos, pero también que nos van sobrando personas en las ventanillas de atención al público, etcétera, y que lo que se va requiriendo es un personal más especializado. Inspectores, entonces, por ejemplo. Claro, inspectores. Entonces, ese es el primer objetivo que tiene que hacer reflexionar al gobierno, a la oposición y a los sindicatos, ¿no? Que la administración pública se tiene que modernizar como se ha modernizado o como se moderniza la administración española. Segundo, tú hablas de sanidad y educación, como he hablado yo también, pero es que nos queda fuera de eso montones y montones de partidas de gasto que yo creo que se corresponden a unas concepciones inadecuadas de qué debe de hacer el sector público, ¿no? Y yo creo que en una circunstancia como la actual, lo que no está el sector público es para patrocinar fiestas, conciertos, asociaciones de vecinos, para que se preparen los disfraces para el carnaval medieval de tal o cual sitio, etcétera, y allí hay muchísimo dinero que recortar, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí lo triste es que, estudiando el presupuesto, nosotros podemos mantener perfectamente todo nuestro sistema de protección social intacto. Incluso podemos mantener el sueldo de los funcionarios si eliminamos todas esas competencias que son sobrevenidas, que han asumido los políticos porque son electoralistas, porque les dan votos, ¿no? Y yo creo que tendríamos que empezar lo primero de todo por ahí, ¿no? Yo creo que en este sentido se desaprovecha muchísimo lo que son las capacidades que puede tener el Tribunal de Cuentas y sus técnicos, ¿no?, para elaborar un verdadero informe de dónde se debe de reformar la administración pública en términos de gastos, porque ellos saben perfectamente lo que hay, dónde está y dónde se puede cortar sin necesidad de tener que empezar a hablar, que a lo mejor hay que hacerlo también por otros motivos, ¿no?, pero hablar del copago, de la subida de las tasas de universitarias, porque se puede recortar por otros muchísimos sitios y con su ayuda se podría hacer perfectamente todo un plan de reordenación económica financiera de la administración pública. Pues yo, por ejemplo, no acabo de entender muy bien la subida de las tasas universitarias. De acuerdo que aquí se está financiando muchísimo al estudiante, ¿no? Pero si la subida de las tasas universitarias no viene acompañada de un amplio programa de becas, pues al final mucha de la gente de menos recursos se va a quedar fuera de la universidad, ¿no? Mientras que en este, digamos, en una clase media, en una clase más elevada, seguirá pudiendo financiar la universidad con independencia de la valía de sus hijos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar muy bien antes de tomar todo este tipo de medidas que se puede recortar por otros sitios, ¿no? Y estas medidas pensarlas adecuadamente, porque una de las cosas que ha hecho que España sea siempre un país cohesionado, ¿no?, y un país estable desde la guerra civil ha sido precisamente las expectativas de movilidad social que se generaron a partir de los años 40-50 en España, ¿no?, de que los ascensores funcionaran para arriba como para abajo, pero con este tipo de medidas los ascensores funcionan para abajo, pero están dejando de funcionar hacia arriba, ¿no? Y entonces es un elemento que rompe la cohesión social, que a partir de ahí puede hacer más difícil tomar otro tipo de medidas que sean necesarias. Por eso yo creo que deberían de plantearse una verdadera estrategia de dónde cortar y cómo recortar, y no hacerlo con las premuras y los nervios
nervios de la presión de los mercados. O sea, eso debería haber un equipo reaccionando un poco a esa presión. Yo creo que esa va a eliminarse después de los acuerdos alcanzados la semana pasada, y ahora empecemos a pensar en el medio y largo plazo, ¿no? Sorprende que la falta de debate y la falta de transparencia del debate sobre el tema universitario. Yo creo que sí que hay que subir las tasas, pero efectivamente, pero primero que nada hay que alcanzar un principio de acuerdo. Yo creo que ese principio de acuerdo debe ser en que ningún español que quiera y tenga talento para estudiar que se pueda quedar sin estudiar por razones económicas. Y eso cuadra perfectamente con la idea que tú has manifestado de que se aumente, por ejemplo, la dotación de becas. Ahora, es evidente que hay que subir las tasas o que tiene que tener un precio, porque hay que crear de alguna manera una actitud más vigilante y más activa por parte de los estudiantes, en el sentido de que algo se juegan, porque a su vez, cuando ellos noten que hay despilfarro en otras áreas de la universidad, pues empezarán a protestar y empezarán a criticar que determinados departamentos tiren el dinero en determinadas actividades que hasta ahora pasaban limpio. Ahora, no sé si esta es la forma de generar los equilibrios económicos y los incentivos adecuados dentro de la universidad, porque yo no conozco la universidad ni conozco su manejo interno. Entonces, lo que me gustaría es ver un debate entre el ministro de Educación y los rectores universitarios que no fuera una sucesión de desplantes, de insultos y porque me parece que estamos hablando entre gente adulta, seria y de la mejor formada de este país. En ese debate, yo creo que también habría que dar una tercera silla a la sociedad, ¿no? Por supuesto. Porque al final el ministerio dice unas cosas, los rectores dicen otras, pero la sociedad lo que está viendo es que la gente sale cada vez peor preparada, ¿no? Así es. Entonces, claro, yo me pregunto muchas veces por qué estamos hablando, cuando hay debates en materia de educación, sobre los medios y no estamos hablando sobre los contenidos, ¿no? Porque realmente que la gente venga mal preparada. Es decir, yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, muchos de mis alumnos son incapaces de leerse un libro, porque leen 4 frases y a la quinta se les ha olvidado la primera o no comprenden un vocabulario normal y corriente, ¿no? Esos son defectos que vienen de atrás, que mi generación no los tenía, porque nos educamos bajo programas educativos completamente distintos. Entonces, ahí también hay que establecer, primero, el debate de dónde vienen, ¿no? Es decir, empezando por la base. Y después, es decir, que se pretende. Entonces yo creo que en ese sentido también hay que dar voz a la sociedad, ¿no? Porque también los rectores van a defender ciertos intereses o ciertos puntos de... Por supuesto. Puntos de vista, ¿no? Que también en algunos casos tienen naturaleza política. Y yo creo que si hay algo donde no debería entrar jamás la política es en el mundo de la educación. Pensemos en Finlandia, por ejemplo. En Finlandia hay un pacto de Estado para despolitizar por completo la educación, los mejores planes, los mejores programas. Para ser maestro, no ya profesor de universidad, sino un simple maestro, tienes que tener una tesis doctoral, ¿no? Y desde luego sueldos muy altos, un prestigio social y planes educativos que hacen de Finlandia que obtengan los mejores resultados los alumnos finlandeses en los test estos internacionales, ¿no? En el test PISA, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues deberíamos de hablar de eso, que es de lo que nunca se habla cuando estamos hablando de la reforma de la educación. Estamos hablando de pedagogías extrañas, de los niños no pueden estudiar en casa, de que si esto, de que si lo otro, de que si medios, de que si tal, pero nunca estamos hablando de la cuestión de verdad, ¿no? Hombre, y lo que pasa es que si abres el scope, el debate hasta ese punto, yo te diría que lo último que he leído respecto de economía y educación, o sea, porque estoy de acuerdo en que hay que dejar a la sociedad hablar y sobre todo y no permitir, digamos, que los intereses de ningún sector prevalezcan sobre lo que puede ser una decisión racional, ¿no? Pero claro, si abrimos el debate, realmente donde deberíamos poner realmente el Estado, donde debería garantizar el acceso a la educación y a la mejor educación posible, pues todos los expertos dicen que es en la infantil y en la básica. Sí, pero fíjate, ahí y en cambio aquí dedicamos la parte mollar a la universitaria. John, volviendo al ejemplo que tú ponías en Suecia, en los países escandinavos tienen una fórmula muy buena que es el bono escolar, ¿no? Así es. De manera que el Estado que nadie se ha atrevido en Europa continental a hacerlo. En los programas, y entonces a ti te dan la cuantía en función de tu renta, de lo que valdría tu puesto escolar, y tú eliges el colegio que quieres. Así es. Y si tú quieres educar a tus hijos de forma laica, los llevas a un colegio laico al que te parezca mejor. Y si tú quieres educar a tus hijos en un colegio católico o en un colegio evangelista, los llevas sin el menor tipo de problemas. Y aquellos colegios, pueden haber públicos y privados, pero aquellos colegios que no tienen alumnos por falta de calidad, al final se ven obligados a cerrar. Entonces el propio sistema, a través de los mecanismos de mercado, lo que está generando es un sistema educativo altamente eficiente, que luego viene complementado, como digo, pues con el reconocimiento social del maestro, que es una cosa que a mí me parece fundamental y que en España es una de las grandes asignaturas pendientes. El reconocimiento social del maestro
Y por otro lado, pues la obligación, como decía, allí para ser maestro no es como aquí, que es estudios de 3 años y se acabó, y hay que ser hasta doctor, ¿no? Es decir, no puede ser maestro cualquiera. Entonces, yo creo que esos mecanismos de mercado, junto con esos elementos, tendrían que aplicarse a todo el espectro educativo, empezando por los jardines de infancia y concluyendo por la propia universidad. Y como hay críticos que van a decir, no, pero es que eso también genera su ineficiencia. En el sistema sueco, aparte del bono o el cheque escolar, existen sistemas correctores de las propias ineficiencias que puede generar este sistema, porque es evidente que hay colegios que terminarán siendo mejores que otros, pero no todos podrán entrar en esos colegios. Con lo cual Suecia ha creado mecanismos correctores adicionales para segmentos de la población especialmente desfavorecidos. Lo cual es perfectamente lógico, pero esas políticas solo son sostenibles cuando tú tienes un esquema mucho más descargado, no un estado abotargado como el que tenemos aquí, ineficaz y lento para moverse, para ajustarse. Claro, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues se nos han caído los ingresos de manera sistemática en los últimos 4 años y nos hemos quedado con un estado fastuoso. O sea, uno de los signos de nuestro atraso son los gobelinos de los ministerios. Uno de los signos de nuestro atraso son los gobelinos de los ministerios. Yo una vez entrevisté al ministro del Trabajo de danés y el señor me llevó a un despacho no más grande que este estudio, donde las sillas en las que nos sentamos eran de Ikea. Eso es impensable en un ministerio español. Yo recuerdo estando en Finlandia, en una conferencia de profesores, estando yo de redactor jefe de época, me mandaron a Finlandia a cubrir un congreso de filosofía, ¿no? Habermas y gente muy interesante, y el congreso lo inauguraba el vicepresidente del gobierno finlandés, que se presentó en la ciudad de Tampere, a 250 kilómetros de la capital, Helsinki, conduciendo su propio coche con su jefe de gabinete al lado. Y nada de coches oficiales, superescoltas, ni nada por el estilo. Bueno, ¿no? Estaba yo en el Ministerio de Exteriores hace nada y para una reunión con un alto funcionario y acompañado de una persona que conoce muy bien la diplomacia europea. Y en cada puerta de cada despacho había un bedel, sentado sin hacer nada. Bueno, además cumpliendo turnos, porque hacían determinadas horas y se iban. Y entonces entraban y salían con papeles para otro. Y la persona que estaba conmigo decía, oye, yo he estado mucho en el Foreign Office y allí cada uno se lleva sus papeles. O sea, el secretario está de Foreign Office lleva sus papeles a quien tenga que entregárselos, no manda un bedel. Aquí muy señoritos. Y ya, John, Emilio, como última pregunta. En esta semana se está celebrando el campus FAES, y el pasado viernes un economista, Laffer, proponía, pues para Alvin Laffer. Sí, para disgusto de algún miembro del gobierno que está, es proclive a la subida del IVA. Aparte que él no veía muy bien esto de la subida del IVA, pero se decía que en último término él planteaba la posibilidad de tener un IVA a un tipo único, y ponía una cifra, el 12,5%. ¿Qué les parece esta medida? Primero, es imposible, porque la normativa de la Unión Europea no te permite que el tipo general del IVA esté por debajo del 15%, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, digamos que a nivel teórico pues puede funcionar muy bien, pero a nivel práctico es imposible, precisamente pues por la directiva comunitaria en materia de IVA. Luego no nos olvidemos una cosa, el tipo único al 12%, al 12,5%, al 13%, al nivel que lo quieras, ¿no? Es para todos los productos, y aquí con el IVA reducido y el IVA súper reducido lo que estamos es favoreciendo el consumo de productos básicos para las personas más necesitadas. Tú imagínate el pan, una barra de pan cuesta en estos momentos, una simple barra, 49 céntimos, ¿no? Uh-huh. Tú le subes el IVA y ya empezamos a hablar del entorno de los 55-60 céntimos. Empieza también a sumarle los huevos, empieza a sumarle otra serie de cosas, y la gente que en estos momentos tiene tan escasos recursos, ¿de qué va a comer? ¿No? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de propuestas. Segundo lugar, yo creo que Alvin Laffer que hizo una aportación muy interesante a toda la teoría hacendística con su famosa curva de Laffer, diciendo que si bajan los impuestos aumenta la recaudación. Lo que no está teniendo en cuenta es que en las sociedades europeas a lo que se está tendiendo es a incrementar los impuestos indirectos, en concreto el impuesto sobre el impuesto sobre el valor añadido, para poder reducir los impuestos directos, en este caso renta y sociedades, con el fin de facilitar la competitividad de las empresas europeas a escala internacional y con el fin también de reducir el coste de trabajo. Pero a fin de cuentas,
Y con el IRPF hay coste de trabajo. Si tú negocias tu salario en términos netos, en términos brutos, cuanto más alto sea el IRPF, más costes para la empresa. Entonces, las tendencias modernas van por ahí con el fin de ganar competitividad y de neutralidad impositiva en todos esos ámbitos, ¿no? Entonces, no le acabo de encontrar yo mucha lógica a un IVA general del 12,5% con tipos mucho más reducidos de los actuales, ya con independencia de que no sería posible en Europa, como digo, por la directiva comunitaria. No, yo creo que lo enunciaba en un marco meramente teórico, no llevándolo a la práctica, ¿no? Y proponía además un IRPF del 12,5. O sea, él proponía una tarifa plana del IVA y del IRPF y de todos los impuestos que fuera similar. Entonces, una tarifa plana de todo, o sea, del impuesto de sociedades, el impuesto de todo al 12,5%. Sí, o sea, un impuesto de tipo único. Sí, un tipo único como el de Miguel Sebastián, pero extendido a todos los impuestos. El de Jordi Sevilla. Claro, pero extendido a toda la tributación no sé, oye, es una propuesta interesante, a lo mejor es una propuesta que se podría manejar a nivel europeo, no lo sé. En las actuales circunstancias, hombre, lo que sí está claro es que al hilo de Laffer, que dijo varias cosas interesantes, dijo, por ejemplo, el gasto público siempre es un impuesto, tiene toda la razón. Cuando dijo que bueno, siempre es posible recortar más y pidió el presupuesto español y dijo, deme el presupuesto y un lápiz rojo y yo le digo dónde hay que recortar. El tipo con mucha seguridad en sí mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que Laffer pone de manifiesto es que alguien tiene que ponerse a pensar a no muy largo plazo, a corto plazo, en una reforma a fondo de nuestro sistema tributario. O sea, ahora mismo el sistema tributario es un patchwork de parches de distintos colores, de distintas telas, donde los impuestos han sido modificados por distintas deducciones. El impuesto de sociedades quedó prácticamente destruido por las últimas cosas que hizo la señora Salgado y Zapatero, con las amortizaciones, etcétera. Bueno, el sistema tributario no funciona de una manera armónica, ni coordinada, ni lógica. Hay impuestos que se han caído, otros que no. Vamos a ver cómo es la nueva configuración de la economía española, que me da la impresión que no le va a quedar otra que ser mucho más exportadora que lo que era antes, con lo cual, a ver si el IVA realmente va a poder seguir siendo ese impuesto clave para articular todo, no sé. Lo que está claro es que le falta que alguien dé una vuelta y tenga una visión de conjunto como la que tuvieron Fuentes Quintana quizás, como la que tuvieron Fernández Ordóñez en su momento, para hacer una reforma tributaria que nos deje un sistema tributario coherente. Pues John, Emilio, muchísimas gracias por venir aquí a Periodista Digital. A vosotros. Y sobre todo pues, para ilustrarnos a los ciudadanos un poco sobre la situación económica actual y qué esperanzas tenemos de aquí a los próximos meses. Bueno, pues le esperamos. Tenemos sacrificios, pero también tenemos muchas potencialidades en este país para salir adelante. Pues muchísimas gracias a ambos. Igualmente.